El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras?». «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Son dos temas que al menos yo veo para poder tocar este domingo. Ayer a la tarde hemos visto el tema de la Eucaristía, cómo está presente ya en el Antiguo Testamento el maná, que venía milagrosamente del cielo y tenía un comportamiento milagroso, que estaba hablando del futuro pan de vida que estará hasta el fin de los tiempos. Pero hoy quiero hablar de la reacción. Este es el regalo que Dios nos da, pero yo quiero hablar ahora de qué le damos nosotros a Dios. Hay dos movimientos. Nosotros siempre murmuramos. La murmuración es un pecado gravísimo. Dice así el Éxodo, el libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué es murmurar? Criticar, hablar mal, quejarse, crear la intriga. Eso, un desacuerdo del corazón, de la boca, del pensamiento, donde se rechaza la situación que uno vive, porque se rechaza en definitiva la voluntad de Dios, pero se la disfraza con que yo haría esto, que esto sería mejor y que aquello. La murmuración. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las orillas, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre, con toda la asamblea, o sea, la queja.
la queja continua. Esto es algo común en todo el pueblo de Israel y en la historia de la iglesia también. Siempre está presente la crítica y la murmuración, que es algo que desagrada enormemente a Dios. Cuando el demonio, disfrazado de serpiente, habló con Eva, la convenció primero, comió ella del árbol primero y luego tuvo que convencer a Adán. ¿Pero qué le había puesto el demonio a ella en el corazón? Que Dios le estaba haciendo una trampa, estaba murmurando el demonio contra Dios y ella creyó en eso y fue a murmurar con su esposo. Porque el demonio le dijo, no, no es cierto que van a morir si comen. No, lo que pasa es que Dios sabe, yo te voy a decir, ¿no es cierto? Ahí viene. Lo que pasa es que Él sabe que si ustedes van a comer esto, van a ser como Dios. La murmuración. Le metió eso y ella hizo lo mismo con el marido. Y ahí vino el desastre más grande en el mundo. A partir de ahí siempre está presente esta murmuración que echa a perder los planes de Dios en la vida personal, en la vida familiar, social, en un país, en el mundo entero. Por eso vamos a tocar un poquito este tema de la murmuración. Quiero hablarles de un texto de la Sagrada Escritura que habla de esto. Se trata del apóstol Santiago el Menor, el que muere primero mártir. Antes de morir mártir, apenas antes, había escrito su epístola, la carta de Santiago, que era primo de Jesús, porque el padre de Santiago era Alfeo y a veces llamado Cleofás. ¿Y quién era la mamá de él? La mamá era la prima de la Virgen María, llamada María también. Un santo, de verdad, un hombre lleno de ternura, de delicadeza humana. Era el santo más delicado en la parte humana, obispo de Jerusalén. ¿Y cuáles van a ser los temas que va a tocar en esta carta, en esta epístola? Va a hablar de la lengua y la murmuración y la gravedad de la crítica. Por eso les voy a leer el pasaje. ¿Qué más habla? De no jurar fácilmente por cualquier cosa, de los falsos doctores y de decir que la fe es solo de palabras, pero no de obras, y de tener celo apostólico amargo, aquel que dice, sí, voy a ir a evangelizar, sí, ay, y hacemos todo mal, sin espíritu verdadero. Y entonces escribe esta carta, se lo escribe a los judíos cristianos de Palestina y fuera de Palestina. Es una carta universal, porque él veía las críticas y murmuraciones ya en la primera comunidad entre algunos fieles. Y dice así, si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto. Si uno no falta con palabras, es perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. El pecado de la murmuración le recae en un 60% a la mujer, a la parte femenina, y un 40% al varón. Es un pecado más que se da con más frecuencia en la mujer, pero no está exento el hombre. Se da con más frecuencia porque tiene más naturalmente tendencia a hablar. Eso es natural en la mujer. Entonces, cuando no tiene nada que decir, por ahí aparecen esas cosas. El hombre tendrá sus defectos en su parte, ¿verdad? Que es la parte de la sensualidad, que le cuesta más la vida de pureza, en un 40% y 60%. Al hombre le cuesta un 60%, a la mujer un 40%, porque es más afectiva, y si es más afectiva tiene mayor equilibrio en eso, el hombre es un poquito menos afectivo, en fin, están para uno y para el otro lado. Pero acá toca la murmuración un poquito más. Y sigue diciendo Santiago, cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo el cuerpo del caballo. A través de un freno, toda la potencia y la fuerza de un caballo está dominada por un pequeño objeto aquí que le tira al caballo y le hace daño a los que andan a caballo, sabrán, ¿verdad? Domino todo el caballo con una pequeña cosita de fierro aquí. Lo mismo sucede con los barcos. Por grandes que sean, a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón, son dirigidos a donde quiere el piloto. ¡Wow! Pequeñas cositas. Y dice, de la misma manera, la lengua es un miembro pequeño, un músculo pequeño,
y sin embargo puede jactarse de hacer grandes desastres. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo. El corazón, el alma, el cuerpo destruye a los demás, despedaza a cualquiera. Es una espada tremenda. Y dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida humana. Tremendo el pecado de la lengua, que uno no le da importancia. Después me confieso. Y el daño que hiciste, has tirado 500 kilos de plumas al aire un día que había huracán. Las plumas, ve a recogerlas ahora si puedes. Ve a recogerlas. ¿No se recogen más? Pero el viento se las lleva quién sabe cuántos kilómetros. Y cuando llegas ahí ya se las llevó mucho más. Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase han sido y son dominados por el hombre. El hombre es capaz de dominar toda la creación, pero no domina su lengua. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal. Esto es el Espíritu Santo que lo está diciendo. Esto es palabra de Dios. Con ella, con la lengua, bendecimos al Señor nuestro Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Y es la realidad. De la misma boca sale la bendición y la maldición. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? No. ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas o higos una vid? Tampoco el mar puede producir agua dulce. El que se tenga por sabio y prudente demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad, por la contienda, por la pelea y por el espíritu de discordia, no se vanagloríen ni falten a la verdad. ¿Por qué dice esto, que no falten a la verdad cuando hay pelea? Porque se miente. Cuando aparece el amor propio, la murmuración, la crítica engendra pelea, esa pelea hace que salga la soberbia y la soberbia hace que empiece a meter uno mentiras porque quiere ganar. Es todo un complejo de situaciones muy feas. Que no está Dios ahí, jamás estará ahí, porque Él es la palabra, es la verdad, es la palabra. Él no está en esa madeja de cosas totalmente satánicas y mundanas, no está Él ahí. Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Terrena, sensual y demoníaca, los tres enemigos de la carne. Terrena, el mundo. Sensual, la carne, y demoníaco, el demonio. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está lleno de misericordia y dispuesta a hacer el bien, es imparcial y sincera. También, esto de murmurar, de criticar, aparece en los conventos, en la iglesia, en las curias, en la vida religiosa, masculina, femenina, en las familias, adentro de la familia, cuando la esposa critica al marido, cuando habla mal de su marido para desahogarse con la vecina o quien sea, y al revés, cuando el marido critica a su esposa, ¿no? O cuando se critican unos con otros dentro de la familia, dentro de una comunidad parroquial. Esto engendra de verdad un espíritu totalmente abominable, donde Dios vomita eso, no lo puede amar. Digo vomitar porque es una palabra fuerte, que significa un rechazo de todo el ser de Dios hacia eso, porque eso es pecado.
Cuando uno vomita algo, todo el organismo se pone de acuerdo, por decir así, en expulsar algo que le está agravando, pone en peligro la vida de la persona. Lo expulsa como la cosa peor que le pueda pasar en ese momento. Por eso lo expulsa, y de una manera rara, violenta. Pero es una defensa, porque sabe que morirá. Dios vomita también el pecado. ¿Por qué? Porque el ser de Dios es lo contrario. Entonces, si nosotros hacemos eso, Dios no puede habitar en nosotros. Santa Faustina, que es nuestra santa de nuestra familia religiosa, escribe lo siguiente sobre el tema de la murmuración, la crítica, porque siempre que se murmura, uno lo que dice es, no es para criticar, ¿no es cierto? Pero yo te digo, es para criticar, estás mintiendo, la mentira entra y se disfraza como que uno está haciendo un bien. También hay que tener mucho cuidado, porque existe la crítica constructiva y uno a veces está obligado a hacerla en vistas al bien de la comunidad. Pero esa es otra cosa. Ustedes saben que yo me refiero a la crítica por la crítica, aquella crítica que no es necesaria y que no se debe hacer porque destruye todo el ambiente, todo lo que me rodea lo consume, lo destruye. Dice ella así: en los momentos en que sufro mucho trato de callarme, porque desconfío de mi lengua, que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma. En lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Sagrada Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua, para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Número 92 del diario de Santa Faustina. Y continúa. Una religiosa que no es callada, o una madre de familia, lo pueden aplicar a donde sea, porque ella estaba viviendo de religiosa, nunca llegará a la santidad. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad. Es decir, no será santa. No se haga ilusiones. Para poder oír la voz de Dios hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, recogimiento en Dios. Se puede decir muchas cosas sin interrumpir el silencio y al contrario, se pueden hablar poco y romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hacen muchos daños al prójimo, pero sobre todo al alma. El hablar de más. Y ahora va a hablar de la crítica y la murmuración más que nada. Dios no se da a un alma parlanchina. Una persona que vive hablando no se da. O sea, no se deja sentir ni se deja hablar, ni le puede comunicar nada. Entonces, Dios no se da a un alma parlanchina que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma hablantina, que habla mucho, está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios, ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el cual Dios habita. El alma, sin gustar la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. El que no tiene silencio perturba el silencio de los demás. Esto quiero hacer alusión también a el silencio en los hogares también, que es necesario para que Dios viva en un hogar. Vi a muchas almas en los abismos del infierno, ella bajó al infierno. Vi a muchas almas en los abismos del infierno por no haber observado el silencio. ¡Qué silencio!
Ellas mismas me los dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de la condenación. Ellas me dijeron la falta de silencio. Eran almas consagradas. Almas consagradas. En realidad todos estamos consagrados por el bautismo también, pero acá se refiere a la religiosa. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta haber sido santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también está la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato y podemos considerar esto como una cosa pequeña. Conocí a una persona que al enterarse por otra de ciertas cosas que se decían de ella a través de la murmuración, se enfermó tan gravemente, perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas, y luego le vino una triste consecuencia, no causada por la espada, sino por la lengua. Abandonó la vida religiosa y se la tragó el mundo, porque habían hablado mal de ella. Así pasa entre los familiares también, entre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Una persona a quien uno habla mal, le va a llega, eso se ventila. Y la persona que se entera que han hablado mal puede ser que se retire, abandone a Dios y se condene. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Cada palabrita será juzgada. Entonces, ¿cómo puedo hacer, padre, si yo ya hablé tantas veces mal? ¿Qué puedo reparar? Yo tengo algunas cosas prácticas. Cuando tú dices algo que está mal al otro y te estás yendo y te llegas a tu casa, no sé qué, ay, no está bien lo que dices. Rápido, agarra el carro, rápido, el colectivo, un taxi, o vete corriendo. Lo que dije no está bien. Lo que dije es envidia, no está bien, no es así. No está bien lo que dije. Y aunque fuera así, pido perdón y te suplico que no hables, porque todo lo que tú vas a hablar va a caer sobre mí. Todo lo que se va a armar cae sobre mí. Pero háganlo, esa humillación hace que repare uno los pecados. Es justicia reparar eso. Si yo le robo algo a alguien y me voy a confesar, primero dáselo, después te confiesa, porque si no se lo das, no puedes confesarte. En justicia, primero tienes que realizar el acto de justicia, luego te confiesas y después el sacerdote te puede poner de penitencia, hace una obra buena con esa persona. Entonces, además, ahora voy a hacer un acto de caridad. Pero sí es importante, esa es una primera. Segundo, hablar bien de las personas, acostumbrarse a hablar positivo. Yo tengo 50 cosas malas para hablar de esta persona y 5 buenas. Solo le encuentro 5, porque yo no la acepto a la persona. Y a lo mejor tiene 500, pero yo solo veo 5, porque no la acepto. ¿Cómo tengo que hacer? Habla bien de esas 5 cosas, pero no toques las 50. Porque se te va a crear un hábito malo, es veneno eso. Entonces, en cambio, empezar a hablar bien de los demás hace que tú siempre estés buscando la parte positiva de las personas. Te acostumbras después. Y eso es muy importante. Y después, si ya hablamos mal y no nos queda otra, y ya pasaron años, ¿qué podemos hacer por todas las personas que hemos hablado mal, hemos criticado, murmurado? Hacer penitencia, hacer oración. Una forma de hacer penitencia es hablar menos. Si soy varón, hablaré más, que sería una linda penitencia. Si soy mujer, hablaré menos. Hablar menos, hacer silencio interior. Silencio exterior para que me ayude al silencio interior. Bien, este pecado de la murmuración es común en la historia bíblica y en la historia de la Iglesia. Y ha hecho desastres, ha destruido muchísimas personas. Y se han condenado también personas por haber murmurado, por haber criticado, por haber hablado mal, aunque sea cosas verdaderas, porque aquí tenemos que distinguir 3 cosas. La calumnia es
que yo diga algo del otro totalmente inventado por mí. Eso es gravísimo, es un pecado grave, mortal. Y rápido debes ir a reparar eso. Es un invento para destruir la persona, inventaste algo. Eso es gravísimo. El segundo es juicio temerario. ¿Qué es el juicio temerario? Juzgo, pero no estoy seguro. Yo creo, me parece. Entonces, juicio temerario. Es temerario hacer un juicio porque no tienes la seguridad de lo que estás haciendo. Además de criticar que es un pecado grave, estás haciendo un juicio injusto porque no tienes los elementos para hacerlo ni te corresponden. Eso también es pecado mortal. Mortal. Si yo me muero con estos dos, me voy al infierno. En cosas graves, ¿no es cierto? Si yo voy a criticar a una persona porque se comió un caramelo. En cosas graves, obviamente. Y la tercera es la difamación. Algo verdadero, pero que yo aprovecho a contárselo a todos, que es negativo de la persona. ¿Pero es verdadero? Sí, pero no tienen por qué saberlo los demás, porque esa persona puede estar arrepentida. Entonces, la difamación también es un pecado mortal en cosas graves. Es decir, difamar significa hacer que la fama mala de la persona se esparza. Difamar, que se vaya, pero siendo verdad. Si es mentira, es calumnia. Si no estoy seguro, es juicio temerario. Y si estoy seguro, pero se lo cuento a quien no debo contarle, es pecado mortal. Pero también estoy obligado a contar algo seguro a quien debo contarle, y si yo no lo hago también peco. Por ejemplo, veo un mal comportamiento en una cosa muy grave de un sacerdote. No lo debo contar a las personas, eso es difamación, es pecado gravísimo. ¿Qué debo hacer? ¿Ir al obispo? Hablar y decir y pedir silencio total, pero ustedes cumplen con su parte, porque el obispo tiene que ayudar a ese sacerdote. Y así hay cosas, si yo veo un papá de familia que está traicionando a su esposa, hablaré primero con el padre de familia. Le diré, no lo hagas más, mira lo que has hecho. Confiésate, cambia de vida. A lo mejor se cambia de vida y no necesita que la esposa lo sepa. ¿Porque ha cambiado de verdad? Listo, no se lo voy a decir, claro que no. ¿Por qué? Si Dios le perdonó y ya no está ese pecado en él. Se quiere redimir. Si tú le dices a la esposa, se armó un desastre, porque ya está arrepentido. Pero si él no se arrepiente, y no se arrepiente, y lo sigue haciendo, mira, se lo voy a contar a tu esposa si sigue, porque esto no lo puedes hacer con ella. Y lo sigue, va, mira, ahí está. Pero no con la intención de hacer un daño, porque ahí también no es cuestión de vomitar a la esposa el problema e irse, jaja, ahora que se armó, ¿no es cierto? No, no ese es el espíritu cristiano. Pero sí, para que le ayudémosle a tu esposo. Yo me ofrezco a ayudar también, veamos cómo lo podemos ayudar, porque tiene un serio problema, no se controla. No fue una caída así que está no, ya. Entonces, siempre hay que llevar los problemas a los superiores, a la persona que le corresponde saberlo, cuando ese problema está afectando a la comunidad. Si en Frisidín está habiendo un problema grave, a las superiores correspondientes se le debe indicar, padre o hermana o hermanito, mire, bajo reserva y solamente al superior, porque ellos sabrán hacer lo que deben hacer por el bien de todos, incluso de la persona que está obrando mal, porque hay que ayudarla a que se corrija. No es cuestión de cortar y tirar. A veces sí, cuando no queda otra. Pero se trata de ayudar todo lo que mientras la persona se deje ayudar. Cuando no se deja ayudar, ya esa persona se corta, se corta del grupo, se va. Es un miembro que fue expulsado, pero se autoexpulsó, porque no acepta y no corrige su error. Eso va con todas las comunidades religiosas, con todas las parroquias, en la vida de la iglesia, en la familia, en la vida de todos los días. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen que con su silencio predica. Ella no habla, aparece
nada más. Ella mira. Ella se deja ver nada más y ya con eso predica. Habla poco. Y San José, menos, porque nunca habló. Por lo menos no sale en la escritura. Digan que hasta se ha pensado si podía ser mudo, ¿verdad? Porque no aparece una palabra de San José. Pero una obediencia así pronta, rápido. Yo no me imagino en la boca de San José criticando al otro carpintero, al artesano aquel, creando rencillas. No me lo imagino. María Santísima, ¿qué hubiera hecho cuando ve algo mal? O lo justifica, ayuda, corrige ella personalmente, pero no crea el conflicto, no murmura, no critica, no señala las cosas. Porque si tú le señalas al otro, ya el otro lo va a rechazar culpa tuya, ya lo va a rechazar. Y después, ¿cómo haces? Vamos a pedir esta gracia a la Madre de Dios, que así sea.